Los átomos eran partes muy pequeñas y sólidas, que además eran indivisibles. Chicos, Buenos días. Liz, buenos días. buenos días. Hola. ¿Están con sueño? Poquito. Ah, ah, Bien, así es la vida. Buenos días, Liz. Hola, ¿cómo están? Amiga. Buenos días. Hola, Hola. amigo. ¿Ya vieron la actividad de hoy? ¿De semana? no, No, aún no nos manda. ¿Todavía no? no. Les voy a pedir que les mande desde el sábado para que estén haciendo. Está bastante. Está muchísimo. Oh, No se van a avanzar, me van a reclamar. No hay más, solo 10. Bueno, ya vinieron dos más, dos clientes más. Ya a ver, chicos, la actividad de esta semana, no se estresen en realizar el ensayo. Disfruten la película, ojalá les guste. Lo que es película, es larga, para que la vean, pueden verla en la noche, ¿está aquí? pueden verla donde a la hora que haya mejor servicio de internet de noche, pueden verla tranquilo. Sí, y después hacer el ensayo, ¿ya? No se estresen, como les digo, en el ensayo, pero disfruten la película, ¿ya? Ya, Liz. Sí, porque es interesante. Si es que les gusta, si es que les está gustando el libro que están leyendo, el de La Puerta de los 13 Rojos, Ujú. también les va a gustar la película, así que por esa parte tranquilo. ¿Es en dibujitos? ¿Cómo? ¿Es ¿Es en en dibujitos? dibujitos? No es de dibujitos, pero habla Ah, ya, cosas diferentes, ¿ya? ya. Sí, entonces, tranquilos, háganlo con tranquilidad y disfruten sobre todo, como les digo, la película, ¿ya? Ya, Liz. Ya, listo. Empecemos. La semana pasada ya hablamos de cómo fue descubierto el electrón, ¿verdad? Sí. Ya, ya sí, pero les decía también que el descubrimiento del electrón se basó principalmente en la energía eléctrica, ¿ya? Ya había conocimientos de energía eléctrica, ya existía Edison, ¿sí? Ya existía Tesla, entonces ya sabían del uso de la energía eléctrica, ¿ya? Y por medio del uso de la energía eléctrica se pudo conocer cómo, se pudo conocer y descubrir el electrón, ¿ya? Si es que se me escucha la voz entrecortada, lo que sea, me avisan, ¿ya? Para volver a repetir, ¿sí? Igual, la clase queda grabada para pasarles a los demás compañeros, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces, por el uso de la energía eléctrica es que que descubre el electrón, ¿ya? Y es la primera partícula subatómica que se descubre. Solo se tenía conocimiento de que, bueno, el átomo, ¿sí? Mediante Dalton decía que el átomo era indivisible y no podía más, ¿sí? Pero hasta Thomson en 1897, ¿ya? Que estamos en esta fecha de aquí, 1987, sí se ve la página web, ¿verdad? Sí, Liz, sí se ve. Sí, sí. En 1987, por el experimento que les indiqué la clase pasada, se descubre el electrón, ¿ya?
hasta ahí, como les decía, por medio de electricidad. No se conocía el átomo o se analizaba el átomo en, o sea, en algo físico tangible, ¿ya? Y no es hasta 1911 en donde Rutherford, ¿sí? Vincula el átomo y, perdón, vincula el electrón y en la experimentación que realiza, descubre el protón, ¿sí? Entonces, estamos acá para determinar el modelo atómico de Rutherford. Recuerden de que Dalton, al descubrir, perdón, Thomson, al descubrir el electrón, le decía que esto era como un país de pasas, ¿sí? En donde los electrones son estas bolitas que están aquí, con carga negativa, y todo alrededor de los electrones estaba en una nube, él decía, estaba una nube de cargas positivas. Así él lo consideraba cómo estaba constituido el átomo, ¿ya? Así lo consideraba, ¿sí? Como él decía, como un pie de, un budín de pasas, decía, ¿sí? Un budín de pasas. ¿Ya? Pero luego viene ya, y ahora se hace un análisis, sí, del átomo, pero en la materia. Y se utiliza elementos de la materia que en realidad por su pureza, por sus cualidades radioactivas, más no todavía químicas, porque todavía no se conocía muy bien cuántos electrones se tenía, cuál era su valencia. En ese tiempo no se conocía, pero sí se conocían sus cualidades radioactivas, ¿sí? O de pureza. Entonces se utilizan elementos como el oro, como el berilio, ¿ya? Entonces acá Rutherford utiliza el oro, ¿ya? Y lo que Rutherford hace es de que envía partículas, ¿sí? O envía partículas radioactivas, ¿ya? En ese tiempo ya se conocía algo de la radioactividad, ¿sí? Porque fue casi por 1870 en donde se descubre la radioactividad por medio de Marie Curie, ¿sí? Los esposos Curie. Entonces ya se conocía algo de radioactividad. Y fue entonces en los estudios de Rutherford mismo en donde se pudo descubrir las partículas alfa, las beta y las lambda, ¿sí? Por radioactividad, ¿sí? ¿Sí conocen qué es radioactividad? Chicas, No, o sea, ¿alguna idea? es como, no sé cómo definir. Partamos de la radiación. Sí, ¿dónde habíamos hablado qué es radiación? O sea, que emiten, Eso, emiten, ¿no es cierto? Emiten Es energía. emitir más o menos como que luz, calor, así más o Eso, menos. Radiación. eso, visual. eso, muy bien. Recuerden que hablábamos de calor en el parcial anterior. Entonces ahí decíamos de que un cuerpo puede transmitir energía mediante radiación, ¿no es cierto? Sin necesidad de tocarlo, sentíamos cómo impartía energía, ¿sí? Pero en ese caso era una energía buena porque nos daba calor, ¿sí? No nos afectaba. Pero la radioactividad, había eh, elementos en nuestro medio, elementos radioactivos, ¿ya? Que también emitían una fuente de calor, pero esa fuente era muy dañina para nosotros, es dañina para nosotros, ¿sí? Entonces, algunos usos es, por ejemplo, en la cura del cáncer, ¿ya? Que se utiliza ese tipo de radiación. Entonces, eso es la radioactividad, ¿ya? Marie Curie ya lo descubrió, en realidad los esposos Curie murieron por estar mucho tiempo en Expuestos a la radiación. expuestos a la radiación. Ajá, ellos lo descubrieron, entonces ya se conocía esa radiación, ¿ya? Entonces, Rutherford empezó a utilizar la radiación, obviamente ya más, ya no, ya al saber los efectos de la radiación, ya lo usó un poco, los utilizó con mayor seguridad, porque fíjense en esta cajita que está aquí, ¿sí? Esta cajita evita de que la fuente de partículas alfas solo únicamente salga por un punto y no salga por otros lados. Entonces evita de que él se haga daño.
por la radioactividad, ¿sí? Entonces él ya trabajaba con estas partículas, alfa, beta, y en realidad Rutherford es la que les dio el nombre, ¿sí? Cuáles son las alfa, cuáles son las beta, ¿ya? Pero aún todavía no se conocía ni cómo estaba compuesta en cada una de esas partículas radioactivas. Solo decían que era radiación, ¿ya? Todavía no se conocía qué pasaba con esas partículas radioactivas, ¿ya? Entonces Rutherford empezó a utilizar eso, ¿ya? Entonces, Rutherford coge y lanza estas partículas alfa, ¿sí? Lanza sobre una lámina de oro, ¿ya? O sea, ya está analizando la materia al lanzar algunos átomos o fuentes de luz hacia un cuerpo, empieza a analizar la materia y empieza a analizar las posturas que tiene Thomson. Decía, sí, yo lanzo, miren, aquí está Thomson y aquí está el pudín de pasas, lo que está dentro. Todas estas flechitas son partículas alfa que están enviándose hacia el átomo que Thomson decía que estaba constituido. Eso quería decir de que si las alfas son partículas con carga positiva, entonces quería decir que si lanzaba partículas sobre el modelo de Thomson, esas partículas iban a traspasar eh, eh, ese átomo de Thomson, las iban a traspasar y con eso se aseguraba de que Thomson, que la teoría que postulaba Thomson estaba de acuerdo a la realidad, ¿sí? Porque al lanzar estas cargas positivas iban a traspasar, por el hecho de que ser un poco más fuertes que la nube de cargas positivas del átomo, iban a traspasarlas. Sí, fíjense que las flechas como están rectas, ¿ya? Pero cuando Rutherford hizo la experimentación, no se dio eso. Lanzaba un haz de partículas alfa sobre la placa, que está aquí, la placa de oro, y no todos los haces de luz traspasaban la placa, sino que unas se desviaban, ¿sí? Si el modelo de Thomson era correcto, todas las de luz tenían que traspasar la placa. Únicamente tendrían que pasar con una energía cinética menor, ¿sí? O sea, la velocidad que se irradiaba después de pasar la placa iba a ser más lenta de las cuando llegó. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de energía cinética en las moléculas? ¿Dónde hablábamos de energía cinética? Era cuando interactuaban y eso. Ajá. ¿Recuerdan Como cuando, dime, termómetro y eso que nos dijo. sí, cuando empezaba un cuerpo a ganar calor, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con las moléculas? Empezaban a moverse, generaban energía cinética y eso hacía el choque de esas moléculas que generaba el calor, ¿verdad? Exacto. Sí, ¿no es cierto? Entonces, esas moléculas o haz de luz iban desde este punto antes de llegar a la placa con una velocidad. Una vez que traspasaban esa placa, cambiaban de velocidad, ¿sí? Se disminuía la velocidad porque al estar, según Thomson, al estar esto con una carga positiva, iba a disminuir la velocidad del haz de luz. Pero les decía, Rutherford se dio cuenta de que en realidad no traspasaban todos los haces de luces. Unos se desviaban. Si ven, miren, aquí está el haz de luz y coge y se desvía hacia acá. ¿Sí ven? Dice, un número pequeño de partículas alfa se desvía significativamente. No es que se desvía un poquito, dice, significativamente. ¿Sí? Unos haz de luz se desvían ligeramente, dice. Y la mayoría de partículas alfa atravesan de la lámina. Entonces, digamos, manda 100 haces de luz. De esos 100 haces de luz, unos 10 se desvían significativamente. Entonces, ahí empezó a pensar, entonces, en realidad el modelo de Thomson no es el correcto. Y determinó de que en realidad la parte que dentro del átomo, ¿sí? ¿Sí? En el núcleo se encontraba otra partícula, ¿sí? Que hacía de que el haz de luz que se estaba enviando, si observan aquí, choque contra esa partícula y se desvíe. ¿Y por qué se desviaba? Por la carga que tenía. Recuerden que el haz de luz, estas flechas azules, eran de carga positiva, ¿ya?
y al interactuar con otra carga positiva, ¿qué va a pasar? Se repelen. Se repelen. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense cómo pasa este desvío, ¿sí ven? Se desvía aquí, se desvía acá. O sea, esas flechitas eran positivas y Ajá. las otras también, las bolitas. Entonces por eso se repelían. El centro del núcleo. Estas bolitas que están aquí moraditas, estas son Ujú. electrones. Ay, ya. Son Ya. electrones. Ajá. ¿Ya? Pero los electrones, si es que yo lanzo cargas positivas y los electrones son cargas negativas, ¿qué va a pasar? Se van a atraer, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú. Va a permitir, como estas haces de luz, estas radiaciones alfa sí eran fuertes, entonces permitían traspasar esa lámina, porque era una lámina muy fina, ¿ya? Entonces permitía traspasar. Pero cuando interactuaba con otra carga de diferente signo, cogía y se desviaban estas partículas, ¿ya? Pero aquí hay algo importante. Entonces, por ejemplo, a ustedes como estudiantes se les pide de que empiecen a interpretar las cosas que les dan. Se les manda un ejercicio, se les manda cómo resolver y empiezan ustedes a interactuar entre lo que se resolvió y cómo podría hacerlo yo, un nuevo ejercicio. Y empiezo a ver, el profesor hizo tal cosa, a ver, cojamos y hagamos nosotros lo mismo, ¿ya? Y en lo que están haciendo empiezan a decir, no, pero acá el profesor se ha equivocado, debía haber sido esto. ¿Ya? Y ustedes empiezan a corregir, o si no, chuta, me quedé con la duda, voy a investigar, abro otro video, busco otra página, y en lo que busco, asevero lo que ustedes mismos dicen, no, sí, el profesor se ha equivocado, aquí ha sido de hacer de esta manera, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, ese tipo de criterio científico era importantísimo. La observación de la experimentación era muy importante, porque por más científico que una persona puede ser, si no tiene esa cualidad de observar, de analizar, los resultados científicos están ahí, pero si no los observa, no los analiza, no los va, ¿cómo les explicaría? No va a generar un mayor conocimiento científico. Por ejemplo, ahorita es que están en la cura del COVID. Entonces, unas personas están analizando cómo se está desarrollando el virus, qué deben de hacer para controlarlo. Unos quieren controlarlo, otros quieren eliminarlo, ¿sí? Pero tanto científico que hay, deben de observar pequeñas cualidades o cambios en la estructura del virus, ¿sí? Por más pequeña que sea, deben de observar y eso va a ser algo que sea un valor significativo y que pueda encontrar la cura, por ejemplo, de eso, ¿sí? Por más significativo que sea, ¿ya? Entonces, estas cuestiones aquí, sí, claro, uno se las explica y se le ve chuta, facilazo, ¿no? Facilísimo que Rutherford descubrió eso, pero en realidad no. Fue varias experimentaciones con errores y poder ver esta desviación, lo que les decía más acá arribita, de todos esos haz de luces, miren, de todos esos haz de luces, la mayoría, o sea, un 90% cogían y traspasaban la placa y solo un 10% se desviaban. Y de esos 10%, ¿qué les digo? Un 2% se desviaban significativamente hacia acá, miren. Pero ese otro 8% se desviaba con un poco de ángulo. Y la mayoría pasaba directamente, ¿sí? Entonces, en la parte científica, esos datos son importantísimos de observar. Pero si yo no observaba ese 2%, solo me quedaba con ese 8%, quizás él analizaba de otra manera la experimentación que estaba haciendo. ¿Ya? Entonces es importante el análisis dentro de la parte científica. Ese análisis que les dice de que de un 100% de las partículas, un 2% se repelaban, se desviaban así de esta manera significativamente, interpreta Rutherford como que dentro del átomo hay otra partícula de carga positiva, ¿sí?
que está dentro del núcleo, que está en un núcleo central del átomo, pero es pequeña, ¿sí? No es grande, es pequeña, ¿sí? ¿Y por qué lo dice que es pequeña? Lo asevera por ese 80%. El 80% del haz de luces pasa a través de todo esto. Pasa a través del átomo. Este es el 80%. Estas líneas que van a recta son el 80%. ¿Sí? El 8% son las líneas que se desvían un poco. ¿Sí? Y el 2% son las líneas que se desvían muy significativamente. ¿Ya? Entonces, ahí identifica cuestiones importantes. Primero, no, este es el de Bohr. Identifica cuestiones importantes. Primero, el átomo está constituido, además del electrón, está constituido por otra partícula elemental con carga positiva, ¿sí? Con carga positiva y está en el centro del núcleo. ¿Sí? Y está en el centro del núcleo. Dos cosas. Y tres, nos dice que el espacio que hay entre los electrones y los protones es extremadamente vacío. Se encuentra vacío. En la mayoría del caso está vacío. Hay mucho espacio dentro del átomo que está vacío. Y solo únicamente tengo, por ahora, dice, tengo un electrón y un protón. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O está muy, muy feo? Sí, está entendible. Sí, sí, está bien eso. Ya, listo. Si tienen preguntas, pregúntenme. Ahorita se les da oportunidad de preguntarme. ¿Ya? Ya, entonces, eso pudo deducir Rutherford. ¿Sí? La mayoría del espacio en el átomo está vacío. ¿Sí? Es como en el universo, en el sistema solar de nosotros. ¿Sí? Tenemos el Sol, tenemos Venus, tenemos Mercurio, tenemos Tierra. ¿Sí? Tenemos Tierra, pero ¿qué pasa entre el espacio que hay entre Mercurio y la Tierra? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Ustedes qué creen que hay? No hay nada, ahí es un espacio vacío. ¿Sí? Entonces Ya. lo mismo pasa en el átomo, no hay nada, es un espacio vacío. Lo mismo pasa entre la Tierra y Marte. ¿Sí? Están separados, pero dentro en esa separación no hay nada, hay espacio vacío. Entonces lo mismo pasa con el átomo. ¿Ya? Bien. Mire, entonces aquí está la carga positiva. La carga positiva debe estar localizada en un volumen muy pequeño del átomo, que también debe contener la mayoría de la masa del mismo. Explica cómo eran desviadas. Bueno, ya. Y listo, entonces ya se cambió el modelo atómico del pudín de pasas de Thomson a otro tipo de modelo atómico. ¿Ya? Entonces, había electrones que giraban alrededor electrones con carga negativa que giraban alrededor de una partícula con carga negativa. ¿Sí? Y aquí hay algo importante. ¿Sí? ¿Por qué creen que el planeta Tierra gira alrededor del Sol? ¿A qué se debe? A la gravedad. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Y por qué no caemos al Sol? Las líneas órbitas nos mantienen. Ya, la Luna pasa lo mismo, gira alrededor de la Tierra, pero no cae, años y años y hasta ahora no cae sobre la Tierra. Hay una relación entre fuerzas, entre la fuerza gravitatoria y un movimiento circular, ¿sí? Una fuerza centrípeta. Y eso se analiza bajo el criterio de la teoría clásica, ¿sí? Entonces, ese cuerpo está en órbita porque hay una interacción entre dos fuerzas, la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta del movimiento. Asumimos que el cuerpo tiene un movimiento circular, ¿ya?
Entonces, esas dos fuerzas, al estar en sentido contrario, se anulan y permite de que ese cuerpo empiece a orbitar alrededor, por ejemplo, la Luna a orbitar alrededor de la Tierra. ¿Sí? Orbitan alrededor de la Tierra. Ya me hizo perder el mensaje. Ustedes son del segundo A, ¿no? O segundo B. Sí. Y segundo A. Sí. Ya. Segundo A. Todos son de segundo A, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Bueno, continuemos. Por ahí me escriben otras cosas. ¿En qué estábamos? Ya. Entonces, por fuerzas, por teoría de física clásica, eh, teoría física clásica, determinamos que las fuerzas de interacción entre la gravitatoria y una fuerza centrípeta en un movimiento circular hace de que un cuerpo pueda girar alrededor de otro, ¿sí? Y sin la necesidad de caerse, ¿ya? Pero en el modelo atómico de Rutherford, aquí no hay interacción de esas fuerzas. Un electrón gira alrededor de un núcleo, un electrón con carga negativa gira alrededor de un núcleo con carga positiva, pero aquí no hay ese tipo de interacción que lo estudiamos en la física clásica, ¿sí? El electrón, al ser una parte de una energía eléctrica, ¿sí? Este deberá, según la física clásica y la física, y la teoría electromagnética, el electrón debería emitir radiación y perder energía. Cuando emite radiación pierde energía por el hecho de girar alrededor de un núcleo. Debería perder energía y en un determinado tiempo caer al núcleo. ¿Sí? Debería caer al núcleo. Pero lo que pasa es que no caía, se mantenía alrededor del núcleo. ¿Ya? Pero no había ninguna interacción de fuerzas así como lo conocemos en los planetas. Entonces, aquí es un punto de declive interesante. Aquí es donde se separa ya la física formalmente, la física clásica y empezamos a entrar a la física cuántica. ¿Sí? Por ese principio. ¿Sí? El electrón de carga positiva al rotar, ¿sí? De manera acelerada sobre un núcleo central con carga positiva, en la física clásica necesariamente necesita perder energía y ese electrón caer al núcleo, pero no pasaba eso. ¿Sí? Entonces aquí hay ese punto de separación entre energía clásica y energía cuántica. ¿Ya? ¿Qué más? Listo. Entonces necesitábamos especificar eso. Rutherford propuso ese modelo nuclear atómico, ¿ya? Pero como no estaba en relación con la teoría clásica de Newton, necesitábamos nosotros especificar algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué se estaban generando ese tipo de experimentaciones? Entonces aquí vuelta empieza a generarse el modelo atómico de Bohr, ¿sí? Pasamos al modelo atómico de Bohr. Que está, bueno, no es mucho tiempo de separación y empezamos con 2 años de diferencia, el de Rutherford, ¿sí? En donde ya se empieza a hablar de ganancias energéticas, ¿sí? De niveles atómicos, ¿ya? Entonces, una de las características de Bohr se encuentran aquí, unas cuatro características principales, ¿sí? De que los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo. Ya, muy bien, eso lo dijo también Rutherford, ¿ya? Que los electrones viajan en niveles predeterminados de energía, ¿sí? ¿Dónde está mi figurita? Acá. No, aquí.
Miren, si ven, voy a ampliarle. Dice que nos quedan 10 minutos. Ya. Miren, si ven que aquí tengo N1, N2 y N3, ¿se observan? Sí. Ya. Sí. Cada una de esas circunferencias son niveles de energía, ¿sí? Y son establecidos, o sea, un electrón no puede estar aquí en la mitad de este nivel de energía, no puede estar, ¿sí? Siempre debe mantenerse en un nivel fijo de energía. Puede estar en un nivel 1, puede estar en un nivel 2 o puede estar en un nivel 3 de energía, pero no puede estar entre esos niveles, ¿sí? Entonces, eso es lo que me especifica aquí. Los electrones viajan en niveles predeterminados de energía, ¿ya? Los electrones pueden saltar de un nivel energético menor a uno mayor si les proporciona energía. Entonces, por ejemplo, hablan sobre el enriquecimiento de uranio, ¿sí? Entonces, un electrón está en el nivel 3, ¿sí? Que tiene menor, mientras un electrón está más separado de un protón. ¿Qué pasa con las fuerzas electromagnéticas? ¿Qué pasa con esa fuerza que los atrae? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? ¿No es menor? Tiene que ser menor, ¿no es cierto? Mientras más alejo a los dos partículas entre sí, las fuerzas que atraen a esos dos cuerpos van a ser cada vez menor. Pero si las voy acercando, ¿qué pasa? Son más fuertes. Pero Va a es ser mayor. mayor, ¿no es cierto? Se han visto los, se han visto los, se han visto los, ¿cómo se llama? Se han jugado con imanes, ¿verdad? Sí. Sí. Mientras ustedes las acercan a los imanes, sienten más fuerza de atracción entre ellos. Pero si los separo, voy a tener menos fuerza. Entonces, si un electrón quiere cambiar de nivel, ¿sí? Por ejemplo, está en el nivel 2 y quiere pasarse al nivel 1, deberá ganar energía. ¿Con la finalidad de qué? De mantenerse alrededor del núcleo y esa fuerza que interactúa con la carga positiva no haga que se choque entre ellos. ¿Sí? O sea, mantener esa fuerza. ¿Sí? Porque mientras más se acerca al núcleo, necesita más fuerza para mantenerse en órbita. ¿Sí? Pero si yo me alejo del núcleo, si se encuentra en un nivel 3 de energía, necesito menos fuerza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también hay electrones que pueden estar en el nivel 2, pasar al nivel 3. ¿Qué quiere decir? Que han perdido energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me especifica una característica del mono de Bohr. ¿Ya? Otro es cuando los electrones regresan a su nivel de energía estacionario, liberan luz, ya que es algo que podamos explicar más adelante. ¿Qué les iba a decir aquí? Dice, cuando un electrón salta de un nivel alto de energía a un nivel menor de energía, la diferencia energética se libera en forma de radiación electromagnética o luz. Así la energía está relacionada a la frecuencia o color de luz F por la relación de Max Planck. ¿Sí? Frecuencia relacionada a la frecuencia o color de la luz. ¿Recuerdan la semana pasada hablábamos del color de la luz? Cómo los cuerpos podían absorber o o emitir luz, ¿recuerdan? Sí, de los Sí. Ya. cositos. Entonces, Eso del... esto es una relación importante, ¿ya? Que vamos a analizarlo un poquito después, más adelante. También vamos a ver sobre configuración electrónica, en donde ya empezamos a ver algunos temas importantes, ¿ya? ¿A ustedes en química no les han dado configuración electrónica? Sí, ¿Niveles, sí, Sí, sí nos han dado. niveles de energía? sí. Ah, ya, chévere. Ya ven, entonces sí saben algo de esto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí entonces les voy a hacer una explicación ahí un poco general, nada más. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Y bueno, y luego el otro, cuando pudieron los científicos medir la masa del electrón, ¿sí? Y la masa del protón, ¿sí? Se daban cuenta de que al sumar los pesos, tanto del electrón como del protón, no era igual a la masa total del átomo, ¿sí?
Entonces ahí había problemas. No había una masa, no era equivalente a la masa total. Entonces ahí empezaron a decir de que hay otra partícula dentro del átomo. Entonces ahí empezó a descubrirse el neutrón. ¿Ya? Entonces el primero que se descubrió fue el electrón, luego se descubrió el protón y al final, por unas deducciones y también por análisis en materiales, se descubrió el neutrón. ¿Ya? Y hasta ahí se ha descubierto el modelo clásico atómico. ¿Sí? Hasta ahí fue en ese momento donde se descubrieron esas partículas y se identificó que en realidad sí, el átomo sí es divisible y se divide, tiene partículas internas que están en electrón, protón y neutrón. ¿Ya? ¿El número de electrones es igual al número de protones? Chicas, Sí. ¿sí, no? ¿Cómo hacen eso en la configuración electrónica? ¿Qué letra le asignan a eso? Mm, La Z. La Z. Z es número de electrones, ¿sí? N era los niveles, en qué nivel de energía, ¿sí? Recuerdan que en las preguntas que les pedí que me hagan, por ahí habían unos chicos que habían preguntado qué significa Z, qué significa N, qué significa L, M, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos viendo esas letras, ¿sí? Z, número de electrones, ¿ya? N es el nivel de energía, ¿sí? O sea, en qué órbita de nivel está, ¿ya? ¿Qué sería esto? Mire, n es igual a 3, s es igual a 2, s es igual a 1, ¿ya? Entonces yo quiero que ya empiecen a recordar los niveles de energía, ¿ya? Y la configuración electrónica, para que sepan. Pero si ya les han dado, entonces solo voy por ahí a hacer el recuerdo de algo y ya seguir con los temas, ¿sí? Y entonces de aquí pasamos a, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien, veamos. Pasamos a las fuerzas, ¿sí? Hasta ahora ya sabemos que hay 3 partículas elementales dentro de un átomo, ¿ya? Y de aquí vamos a explicar las fuerzas elementales que actúan. Fuerza débil, fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravitación, ¿sí? La fuerza gravitatoria está compuesta por la atracción de los cuerpos, ¿sí? De un planeta con otro planeta, de nosotros, la atracción que tenemos hacia el planeta, ¿no es cierto? La fuerza electromagnética, ¿a qué dará referencia? al campo. Al campo Ay, magnético, campo eléctrico, ¿sí? Antes se estudiaba por separado. Magnetismo y electricidad se estudiaban por separado. Ahí podríamos, si no se hubiese unificado, esas dos teorías, ahora estaríamos hablando de 2 fuerzas diferentes, la magnética y la eléctrica. Pero en realidad ya se pudo unificar esas 2 fuerzas y por eso se habla de fuerza electromagnética. ¿Ya? ¿Dónde está? Se habla de fuerza electromagnética. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ¿sí ven el Word? Ya, y esto sí está en sus diapositivas. Aquí ya está lo que habíamos conversado, lo que se descubrió, el núcleo, la corteza, los protones, electrones y neutrones. Y vamos a las fuerzas o interacciones fundamentales. ¿Sí? Electromagnetismo, ahí está unida la fuerza magnética y la eléctrica. Y eso le llamamos fotones a la fuerza. Se le llama fotón. También hablamos la nuclear débil, lo llamamos bosones, W y Z, la gravitatoria o gravitón, y la fuerza nuclear
fuerte, que es el gluón. Ya entonces, ya empecemos a relacionar esos nombres.